La diferencia entre acabar de y venir de es una de las dudas más frecuentes entre francófonos y personas que estudian español y francés a la vez. En otras palabras, ¿hay alguna diferencia entre acabo de correr 10 kilómetros y vengo de correr 10 kilómetros? La respuesta es que sí. Primero de todo, si has visto mi vídeo sobre la diferencia entre terminar de y acabar de, recordarás que en este caso no podemos reemplazar acabo de correr 10 kilómetros por termino de correr 10 kilómetros, porque solamente acabo de indica el fin reciente de la acción. En cambio, vengo de correr 10 kilómetros, igual que acabo de, indica el fin reciente de la acción, pero aporta un matiz adicional. Cuando yo digo que acabo de correr 10 kilómetros, indico simplemente el fin reciente de la acción, no aporto ningún matiz adicional. En cambio, cuando digo vengo de correr 10 kilómetros, además de decir que he terminado la acción justo ahora, también informo de que la he realizado en otro sitio. Por lo tanto, si salgo a correr por el parque, cuando vuelvo a casa, puedo decir acabo de correr 10 kilómetros o vengo de correr 10 kilómetros. No importa, utilizaré acabo de si solamente quiero indicar el fin reciente, utilizaré vengo de si además quiero indicar que esta acción la he realizado en otro lugar. En cambio, si tengo una máquina de correr en casa, cuando salgo de la máquina no puedo decir vengo de correr 10 kilómetros, porque no vengo de ninguna parte, no me he movido del lugar en el que estoy. Tened esto presente los políglotas que habláis o estudiáis francés. Dicho esto, es cierto que a veces decimos venir de en contextos en que no hay un desplazamiento físico, pero sí un contraste psicológico o un cambio de era. Por ejemplo, en la prensa musical a veces leerás frases como su último disco no ha vendido mal, pero es que venía de vender 10 millones de copias del disco anterior. Esto no significa que esta persona vendiera 10 millones de copias recientemente. Lo que significa es que en la etapa anterior de su carrera vendió esos 10 millones de copias y queremos establecer un contraste con su etapa actual. Espero que este vídeo haya resuelto tus dudas. Si todavía tienes alguna pregunta, escríbemela en los comentarios. ¡Hasta pronto!